Ok, vamos a partir entonces la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a revisar una metodología, un algoritmo de simulación para sistemas que pueden describirse mediante ecuaciones algebraicas, pero que en este caso no pueden transformarse a sistemas lineales. Ya vamos a trabajar con aquellas representaciones las cuales son de esta forma y que no permitirían transformarla en algo como esto, ya en una expresión lineal. O sea, estoy hablando de todas aquellas expresiones en las cuales existen otras relaciones distintas a las afines para describir las variables X. Si ustedes recuerdan, las relaciones afines son sumas o multiplicaciones por constantes. ¿Ya? O sea, en este caso estamos hablando de sistemas que son no lineales. ¿Ya? Y la definición es súper genérica. Un sistema no lineal es aquel que no es lineal. ¿Ya? Así que aquí entra todo el saco, es bastante amplio de sistemas de ecuaciones que podemos resolver mediante estas metodologías. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando con sistemas lineales, nosotros llegábamos a la conclusión que si es que mi sistema de ecuaciones está bien planteado, el rango de la matriz es completo, de la matriz A es completo, o sea, el rango de la matriz es igual al número de ecuaciones. Esto quiere decir que no tengo relaciones que son LD. Y entonces yo puedo aplicar un procedimiento algebraico muy sencillo que implica encontrar la inversa de la matriz A de tal forma de transformar este problema en una solución algebraica que me permitiría obtener el valor de X solución de esta manera. ¿No es cierto? Para eso, por supuesto, tiene que pasar que la matriz A tiene que tener inversa, lo que es equivalente desde el punto de vista de modelado a que tengo un sistema que es LI, que no tiene expresiones LD. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando, como no tengo esta expresión cerrada, algebraica, matricial, no puedo aplicar la inversa de la matriz. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces vamos a decir que estos sistemas donde los que no puedo obtener esta notación matricial son sistemas no lineales porque tienen relaciones no lineales en la variable incógnita, o sea, en la variable X, ¿ya? Que son expresados de esta forma, y vamos a asumir, lo cual no es necesariamente 100% cierto, o sea, no es la única manera de ver este tipo de problemas, pero vamos a asumir por un momento que la forma de obtener la solución está basada en un método iterativo, ¿ya? Podemos darnos cuenta después, un poco más adelante, de que no necesariamente es así. Hay ocasiones donde, mediante un manejo algebraico adecuado, no es necesario aplicar métodos iterativos. Y simplemente lo que hay que hacer es despejar. Si es que se puede despejar, entonces todo lo que les cuento, lo que les voy a contar, es una especie como de un método alternativo. Siempre sería bueno preferir despejar la incógnita a tener que utilizar un método iterativo, porque despejar siempre me va a entregar el resultado correcto. En cambio, los métodos iterativos numéricos no siempre me van a entregar el resultado. ¿Ya? Recordamos antes de revisar los métodos numéricos, ya que simular implica encontrar el valor X solución, tal que cuando yo lo reemplazo en mi sistema de ecuaciones, efectivamente la igualdad se cumple. ¿Ya? Yo reemplazo el valor ahí y entonces sé que cuando lo reemplace en mi sistema de ecuaciones, las igualdades se van a cumplir. Lo que está a la izquierda va a ser igual a lo que está a la derecha. ¿Ya? Entonces, un método iterativo, un método de simulación algebraica, como la inversa de la matriz, tiene como fin último encontrar una solución a ese sistema de ecuaciones. ¿Ok? Si es que yo trabajo con un método algebraico, como el caso de la clase pasada, encontrar la solución implica una inversión de una matriz, a la menos 1. En el caso de no tener un sistema lineal, implicaría despejar para encontrar el X solución o en su defecto aplicar este procedimiento numérico iterativo. En general, los métodos iterativos son algoritmos que partiendo desde un iterador inicial, partiendo desde un valor inicial que se supone que es el que soluciona el problema, la idea es aplicar un procedimiento repetitivo, que le vamos a llamar algoritmo, de tal forma que cada vez que yo aplico este procedimiento, voy refinando la búsqueda del XS. O sea, cada valor que yo voy obteniendo de este procedimiento, esperamos que se parezca cada vez más a la solución. ¿Ya? Y eso implica, al ser iterativo, que voy a generar una secuencia de posibles soluciones. ¿Ya? Entonces, como muy genéricamente, si yo tengo un algoritmo numérico que voy a utilizar para resolver
este sistema de ecuaciones que está allá, yo tendría que partir con un x0, ¿no es cierto? Luego haría algo que voy a ponerlo en una caja, que lo vamos a sacar lo que hay dentro de esa caja en un momento, para obtener un x1, y ese x1, como es un procedimiento repetitivo, debiésemos meterlo de nuevo en la caja, y en vez de tener un x1, ahora tendríamos un x2, y luego tendríamos un x3, luego tendríamos un x4, y así vamos generando una secuencia de posibles soluciones de mi sistema real. ¿Ya? Esta como representación bien primitiva de este algoritmo numérico que permite obtener solución es básicamente el concepto de método iterativo numérico de simulación. Dado un iterador inicial, aplicar un procedimiento que me permita generar una secuencia de posibles soluciones que esperamos que vaya acercándose, que vaya refinando la búsqueda hasta la solución del problema real. ¿Ya? Si es que este procedimiento converge a la solución real del problema, entonces diremos que esta secuencia de pasos, cuando el número de pasos tiende a un número muy grande, ahí tiene el límite del valor de x de k, que es el último que obtendría en la iteración késima. Cuando el número de iteraciones es un valor muy grande, la idea es que sea igual a la solución. Nunca vamos a llegar a la solución exacta porque nunca tenemos un método numérico completamente exacto, ¿ya? Porque estamos trabajando con aproximaciones propias, por ejemplo, de los computadores y porque básicamente tampoco nos interesa llegar al resultado con 10 decimales. Con un número limitado de decimales nos parece ya adecuado, ¿ya? Entonces, si bien nosotros esperamos que cuando llegamos al infinito el valor que obtenemos es igual a la solución, en la práctica lo que vamos a hacer es que el valor de xk, cuando el k es más o menos grande, debiese ser similar al x solución, con un determinado margen de tolerancia. ¿Ya? Y la metodología que permite obtener esos iteradores, o x de k, que son cada uno de ellos una posible solución al problema, se van a obtener mediante distintos algoritmos de simulación, perdón, los cuales vamos a ver a continuación. Lo que sí tenemos que tener claro es lo siguiente, que cuando yo encuentro solución, esto tiene que pasar. Cuando yo encuentro la solución y la reemplazo en mi sistema de ecuaciones, se tiene que cumplir esa igualdad. Si no, no he encontrado solución. ¿Ya? Esa es como la definición para identificar si es que uno de esos iteradores es la solución a mi problema. ¿Cómo sabemos nosotros? Sabemos porque cuando reemplazamos, lo que está a la izquierda va a ser igual a la derecha. Dicho de otra forma, reemplazar la supuesta solución en mi sistema debiese hacer que esta igualdad a cero se cumpla. ¿Ok? Vale. Entonces, a continuación, esta PPT que está acá, que la está ahora confeccionando, me va a permitir hacer una especie de nomenclatura, la que vamos a utilizar de ahora en adelante, porque vamos a ver un par de métodos de simulación algebraica. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la simulación va a ser un procedimiento algorítmico. ¿Por qué algorítmico? Porque es un procedimiento que se escribe, que tiene unos pasos, esos pasos son repetitivos, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir hasta que esto termine de encontrar la solución, o diversa, puede pasar también. Y este procedimiento numérico de la simulación me permitiría encontrar el valor de xs, pero también podría ser perfectamente un procedimiento algebraico, como en el caso de la simulación de sistemas lineales. Ambos son válidos, porque ambos cumplen el objetivo de encontrar la solución. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar una nomenclatura que va a ser la que aparece a continuación y que se la voy a destacar con amarillo. Dice así. Imaginémonos que queremos resolver el sistema de ecuaciones descrito por f de x, u y alfa igual 0. ¿Ya? Entonces, simular implica encontrar el valor de x que al reemplazar se cumpla la igualdad. ¿Ya? Y para nosotros, todo este procedimiento, independiente si es algebraico, si es numérico, o si es incluso al achunte, lo vamos a representar con un f a la menos 1. ¿Ya? F a la menos 1 para nosotros va a ser equivalente a un procedimiento de simulación. ¿Ya? Si estamos en un sistema algebraico, entonces f a la menos 1 es equivalente a premultiplicar por a la menos 1. ¿Ya? Si estamos en un sistema no lineal,
entonces podría ser un despeje algebraico. Y también, si es que no puedo generar un despeje algebraico, sería un procedimiento numérico. ¿Ya? Entonces, F(-1) para nosotros va a significar simulo. ¿Y eso qué implica entonces? Que si yo aplico el procedimiento de simulación que está descrito por un F(-1), entonces soy capaz de encontrar la solución. ¿Ya? Y si lo quieren ver en un diagrama de bloques, ¿ya? Si esta cajita representa el valor o el procedimiento o el método numérico o lo que sea que hagamos para despejar y encontrar el X solución, entonces simular es esto. ¿Ya? Es aplicar un método que le llamamos F(-1) que va a permitir entonces obtener el valor de XS, la solución, utilizando el sistema de ecuaciones S y, por supuesto, lo más importante, conociendo las variables de decisión y conociendo los parámetros, porque de lo contrario, los grados de libertad son distintos que cero. Y tienen que ser cero. Respecto a los métodos de simulación, les comentaba que estaban los algebraicos y los numéricos, y algebraicos los vamos a intentar ver al final de estas PPT, o sea, la próxima semana, con un método que les voy a intentar mostrar que es sistemático y que está al final de estas PPT. Ya al final del todo hay un procedimiento que está basado en un concepto que se llama matriz de incidencia, ¿ya? Que se lo vamos a ver un poco más adelante. Y numéricos Profe, va a ser los métodos que vamos a utilizar. Ricardo, cuéntame. una duda, cuando aparece X solución igual a F a la -1 de bla, lo que está dentro de la X, ¿es normal que esa X esté dentro de ese F? Sí, Porque me puede ser. da esa. Sí, porque básicamente, sí, mira, quédate con esta idea, Ricardo. Lo que yo estoy haciendo acá es simplemente comentando que este F(-1) es un procedimiento que permite encontrar la solución de esto, ¿ya? Y hay ocasiones donde efectivamente el X aparece ahí, ya que son generalmente los procedimientos numéricos. Y hay otras veces que no, que son los métodos algebraicos, que básicamente ese F(-1) implica un despeje donde ahí claramente puedo dejar en un lado todos los valores de X y en el otro lado nada de valores de X. ¿Ya? Pero genéricamente sí puede aparecer ahí el valor de F. En ese caso, profe, en lo que entra en la cajita también debería entrar un X ahí. Ya, y ese es el tema, ya, eso es una súper buena observación. Pasa, Ricardo, y al resto, que esta cajita que está acá representa la simulación, ya completa, o sea, el procedimiento para encontrar el X solución. ¿Ok? Y dentro de esa caja, efectivamente podríamos encontrarnos con algunos métodos que requieren un valor de X y otros no. ¿Ok? Entonces, aquellos métodos que no requieren un valor de X serían estos métodos algebraicos, que yo puedo despejar. Y los métodos numéricos son aquellos que efectivamente dentro de esta caja, el procedimiento de simulación va a implicar tener que estimar un valor de X, y en este caso vamos a tener que darnos un valor de X. ¿Ya? Entonces, ese sería el famoso X0, el X que va Así es, como... así es, Ya, iterando. así es, Gracias. justamente. Mira, a lo que voy con esto. Veamos los métodos numéricos. Algebraico yo creo que más o menos sabemos cómo se despejan ecuaciones y si no, ya les digo que hay un procedimiento al final de este módulo de simulación. Método numérico. ¿Ya? Imaginémonos que primero en una dimensión, nuestro objetivo va a ser entender la simulación numérica en una dimensión primero, lo que es equivalente a entender qué es lo que tendría que haber en esa cajita para, conocido el valor de U, conocido el valor de alfa, obtener la solución. ¿Ya? Y gráficamente, ya aquí está la sala -1, gráficamente lo que nosotros queremos hacer es encontrar si esta línea roja que está en la gráfica de abajo representa F evaluado en X y evaluado por un valor fijo de U y de alfa, entonces simular gráficamente implica encontrar ese X solución, porque ese X es el que, cuando yo lo reemplazo, hace que F sea igual a 0. Ya, o sea, básicamente estamos diciendo, simular es equivalente a encontrar un punto donde la función corta el eje horizontal. ¿Ya? Entonces, cualquier método de simulación numérica, vamos a partir de cualquiera,
debiese tener algunos pasos. Primero, necesita un iterador inicial, necesita conocer algo que se supone que debe ser aquello que es la solución, ¿ya? Ese es el primer paso que debiésemos seguir. El segundo, y esto sería un valor dado, ¿ya? Y este valor dado debiese incluir, por supuesto, también que tenemos que conocer aquellas variables que cierran los grados de libertad, ¿ya? Entonces estos valores tienen que ser conocidos, y lo que vamos a hacer es darnos un iterador inicial, le vamos a llamar x0, ¿ok? Lo segundo que correspondería hacer sería preguntarnos, ¿es x0 la solución? ¿Igual a xs? Tendríamos que preguntarnos eso. Si lo veo desde el punto de vista gráfico, si ustedes imaginan que acá está el x0, a la izquierda de la solución, preguntarse si x0 es igual a x solución, si lo veo en el eje horizontal, sería equivalente a preguntarse si es que esa distancia es cero. ¿No es cierto? Porque cuando x0 es igual a la solución, esa distancia d, por ejemplo, de 0, debiese ser 0, o muy cercana a 0. ¿Ya? Pero para eso yo requiero conocer x solución, porque no lo conozco. Entonces, en vez de preguntarnos si es que el iterador mío que me acabo de dar es la solución, lo que voy a hacer es que voy a preguntarme si es que mi iterador cumple con una condición de solución. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se cumpla una condición de solución, el f evaluado en x0 debiese ser cercano a 0. Porque esa es una condición de solución. Entonces, en vez de preguntarnos si el x0 es parecido al xs, mejor me voy a preguntar una cosa que es equivalente, y es que el x0 se comporta como un xs. Eso quiere decir entonces que el x0 debiese dar una solución, o sea, debiese ser el valor cuando lo reemplazo igual a 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si no lo es? Entonces, aquí podríamos generar una especie de árbol de decisión. Entonces, sí, resulta que el valor de x0 es xs. ¿Por qué? Porque se cumple esa condición que yo les acabo de mostrar. De ser ese el caso, entonces listo, se acabó. No tenemos que hacer nada más. Pero en caso contrario, entonces si no, entonces lo que debiese pasar es que yo debiese ser capaz de entregar otro iterador, ¿ya? Entonces lo que yo podría hacer en este algoritmo de simulación numérica, entonces podría como, si no, vamos a irnos al paso 4, y el paso 4 básicamente lo que haría sería decir, mira, ahora yo te voy a proponer un siguiente iterador que va a ser igual a el valor que tú te habías dado antes, más una actualización, lo vamos a llamar delta 0, ¿ya? Esta delta 0 que está ahí representa un procedimiento que es la clave de toda la diferencia que hay entre los distintos algoritmos, está acá, ¿ya? Es la ley de actualización del algoritmo. Y hay muchos algoritmos y cada uno de ellos tiene distintas leyes de actualización. Hay algoritmos que están basados en derivadas, hay algoritmos que están basados simplemente en el valor de f, hay algoritmos que están basados en otros elementos, por ejemplo, unos que se llaman metaheurísticos, y muchísimos otros que básicamente lo que hacen es intentar entregarte el siguiente iterador a partir del iterador inicial que tú te diste, más una ley de actualización. ¿Ok? Y los distintos métodos de actualización le dan nombre a los distintos algoritmos. ¿Ya? Entonces, acá está la clave, en este delta. Distintos delta, distintos algoritmos. Pero todos siguen la misma lógica. Dado un valor, evalúo si es que ese valor que me di es el correcto. Si lo es, perfecto. Y si no lo es, actualizo. Y una vez que actualizo, lo que debiese pasar es que debiese preguntarme ahora si esta es la solución, si el siguiente valor sea la solución. Entonces lo que yo podría hacer, para hacerlo como más genérico, sería indicar, por ejemplo, que vamos a partir de la iteración k igual 0. Y entonces, en vez de darnos un x0, vamos a darnos un x de k. ¿Ya? Nos vamos a dar un primer iterador. Y nos vamos a preguntar si es que el iterador que tengo es la solución. Lo que es lo mismo a evaluar el iterador
x de k, cuando k es igual a 0, es la función, y preguntarse si cumple la condición de solución. Si no lo es, o si lo es, pasaría lo mismo. Si x de k es igual a la solución, o se comporta como la solución, ok. Si es que no, lo que haremos es actualizar nuestro iterador. Haremos esto. X de k más 1 va a ser igual al x de k más la actualización que calculé en la iteración k'ésima. Y una vez que tengo esta actualización, iría, por ejemplo, al paso 5, que sería hacer k igual k más 1, e ir, en este caso, a el paso 2. ¿Por qué? Porque nuevamente nos preguntaríamos si ese paso 2 que está ahí, vamos a hacer una flechita, vamos a hacer una flechita con rojo, ahí volveríamos a preguntarnos si encontré solución o no. Y básicamente iteraríamos de tal forma de, a partir de un x0, que luego se podría transformar, por ejemplo, en un x1, que luego se podría transformar en un x2, en un x3, si yo repito este procedimiento muchas veces, ya genero esa secuencia k'ésima, lo que obtendría finalmente sería que el x de k se parecería mucho al x solución. ¿Ya? Y los distintos métodos, como les comento, están directamente relacionados con cómo se actualiza, cuáles son los criterios que se utiliza para actualizar. ¿Ya? Si lo quieren ver desde un punto de vista, no en este caso de un procedimiento como paso a paso, sino que como un diagrama, sería algo súper similar. Tendríamos un valor de, vamos a ponerlo acá, vamos a duplicar eso si está, un momento por favor, vamos a añadir una página antes para hacer lo mismo, pero ahora con un diagrama de cajas. Si ocupamos un diagrama de cajas, lo que tendríamos sería un x0, entonces nos preguntaríamos si es f de x de k para k igual 0. ¿Es f de x de k? Vamos a evaluar. ¿Es f de x de k igual a 0? O mejor, parecido a 0. Como es una pregunta, vamos a usar una caja, pero no una caja cuadrada, sino una romboidal, como esta que está acá. Y básicamente, si la respuesta es sí, entonces x de k es igual a x solución. Y en el caso que no, lo que haría sería generar entonces un método de actualización. A partir de la actualización obtendría un delta de k, y entonces haría que el x de k más 1 es igual al x de k más el delta de k, y a continuación de eso iría hacia allá. Y eso haría lo mismo que les mostré con palabras, ahora con un diagrama de bloques, donde acá, como les comentaba, los distintos algoritmos. ¿Ya? Estos algoritmos tienen la característica que se supone que se acercan a la solución. O sea, es nuestro objetivo, si no, aquí vamos a aplicar un algoritmo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver uno de ellos, algoritmo, que es el método de Newton, o método de Newton-Raphson. ¿Ya? Y que básicamente la ley de actualización tiene una característica que permite entonces clasificar. Entonces voy a poner acá, que acá vamos a poner el método de Newton, ya que es uno de los algoritmos que vamos a ver. Pero todos tienen la misma lógica, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa el método de Newton? Básicamente, en una dimensión es súper fácil. ¿Ya? Básicamente lo que te dice el método de Newton es, intenta resolver este problema. ¿Ya? Entonces, lo primero que haríamos sería hacerlo algebraicamente. No se puede algebraicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no lo podemos resolver algebraicamente, podríamos transformar este sistema que no puede ser resuelto de manera algebraica en algo que sí puede ser resuelto de manera algebraica. ¿Ya? Y eso se puede hacer mediante la linealización. ¿Ok? Si yo, en vez de trabajar con un sistema no lineal, trabajo con un sistema lineal, por ejemplo, así, a de k le vamos a poner, por x es igual a b en la iteración k'ésima, entonces este método sí se puede, o sea, perdón, esa ecuación sí se puede resolver de manera algebraica. ¿Ya? Entonces el método de Newton lo que hace para calcular la actualización es transformar algo que no tiene solución algebraica en algo que sí tiene solución algebraica. ¿Ok? ¿Y qué es algo que tiene solución algebraica? Algo que es lineal. Entonces lo que hace es linealizar. ¿Y linealizar dónde? En un punto inicial, porque es un método iterativo.
se requiere un iterador inicial. ¿Ok? Entonces, si es que asumimos que el iterador inicial nuestro se encuentra en este punto, entonces nosotros tendríamos que mi primera evaluación estaría acá. Le voy a poner ahora, para evitar escribir tanto, voy a poner lo siguiente, ¿ya? El f de x evaluado en k va a ser igual al fk. Va a hacerlo más rápido. ¿Ya? Entonces, podríamos partir, tenemos un valor de x0, entonces tenemos este valor de x0 y nos preguntamos si encontramos solución. Entonces, observamos acá y para eso diríamos que no, pues no hay solución. ¿Por qué? Porque esto es distinto a 0, es muy distinto a 0. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular una ley de actualización que me permita obtener el siguiente valor de x1. Entonces, vamos a poner que lo que hay que hacer ahora es que vamos a saltar para encontrar en algún lugar el valor de x1, que no lo he encontrado todavía. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? El método de Newton lo que te dice es linealiza, por dos razones. La primera es porque los sistemas lineales siempre tienen solución. Entonces, a falta de, puedes linealizar. ¿Y alrededor de dónde voy a linealizar? Alrededor del valor actual, alrededor del x de k. ¿Ya? En este caso sería el valor del x0. Esa sería la primera interpretación de por qué linealizo. Y la segunda es porque si yo no conozco esta función roja que ustedes ven acá, si no la conozco, si no conozco esta expresión que ustedes están observando acá, entonces lo que puedo hacer es obtener el mejor estimador de esta función que me permita resolverse de manera algebraica utilizando la menor cantidad de información posible. ¿Ya? Y eso es una expansión de Taylor alrededor del xk. Entonces linealizamos y tendríamos que nuestra función linealizada es algo como la función evaluada en el punto f de k más su derivada. O sea, sería, por ejemplo, acá sería un df a de x evaluado en k, porque estamos linealizando alrededor de este punto, negrito, multiplicado por un x menos x de k. Ahí está una linealización. Y por supuesto, existen términos de orden superior, de orden 2 en adelante. Pero si nosotros usamos términos de órdenes superiores, no vamos a poder resolverlo algebraicamente. Entonces Taylor te dice, mira, ¿sabes qué? O Newton te dice, perdón, tira eso a 0. ¿Por qué? Porque si el iterador que tú te diste se parece mucho a la solución, entonces la actualización va a ser chiquitita, por lo tanto los términos algo pequeño elevado al cuadrado es más pequeño, entonces olvídalo. ¿Ya? Entonces tendríamos esta ecuación linealizada. Y esta ecuación linealizada, que no es igual a la ecuación, al sistema a resolver, porque no es la expresión roja, sino que es una expresión equivalente, o perdón, no equivalente, sino que aproximada. Sería algo como esta, ¿ya? Que esa sería esa expresión que está acá, que ustedes están viendo que la puse ahora en azul, sería un f de k más un df a de x evaluado en k por x menos x de k. Ahora esa expresión sí es lineal. ¿Ya? Y esa expresión que sí es lineal tiene una solución súper fácil de obtener. ¿Cómo la puedo obtener? Simplemente lo que puedo hacer es hacer que esto sea igual a 0. Y al hacer que lo azul sea igual a 0, implica que voy a obtener el valor de x que va a hacer que esta línea azul corte el eje. ¿Ok? Entonces, este valor que está acá, le voy a llamar x1, porque es la mejor solución que yo estimo utilizando la información local que tengo. Entonces yo podría decir que como x1 es igual a x0 más delta 0, entonces delta 0 es igual a x1 menos x0. Y entonces, si yo tomo esta expresión linealizada y la igualo a 0, entonces acá tendría x1 y acá tendría x0, y esto sería delta 0. ¿Ok? Y entonces diría que para encontrar el delta 0,
lo que tengo que hacer es despejarlo de este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo lo despejaría? Súper fácil, pues paso la función hacia allá y luego divido por la derivada. O sea, el delta cero, que sería el que permite describir la actualización mediante el método de Newton, sería equivalente a escribir menos f de k, y en este caso k es igual a 0, sería entonces menos f de 0 dividido por la derivada evaluada en el punto, de f a de x evaluada en 0. Y una vez que entonces calculo esta actualización, entonces ahora diría que el x1 sería igual al x0 más el delta 0. Geométricamente, lo que le voy a destacar con amarillo representa el delta 0, porque es la distancia que hay entre x0 y x1. ¿Okay? Y una vez que estoy ahí, vale, cuéntame. Ya que tengo una duda pequeñita, que es como, Bien. ese F no debería como provenir de todas estas leyes físicas que nosotros analizamos, Así o es. Sí. es que como que no me cabe en mi mente que no conozco esa función. Ah, no, sí, de hecho, la función sí la conoces. Lo que no conoces es dónde está la solución. O sea, yo Ya. conozco la función. Por ejemplo, si tuvieron tiempo de revisar la ayudantía de mañana, lo que tienen que hacer ustedes es encontrar el factor de fricción a partir de la ecuación de Colebrook usando el algoritmo de Newton. Entonces, yo sí conozco la forma de la función. Lo que no conozco es el valor de la variable que hace que eso se cumpla, que esa igualdad se cumpla. ¿Okay? Ya. Entonces, en el ¿Sí? fondo, como que este método de linealizar lo que hago es ir buscando funciones que se me asimilen a esta otra función. Así es. ¿Okay? Pero básicamente linealizo, ¿vale? Porque la linealización tiene una solución algebraica, pero las funciones no lineales no necesariamente la van a tener. Entonces yo como que si tengo una ecuación, imagínate, con exponentes, logaritmos, una serie de cosas, en vez de resolver eso, resuelvo un sistema que es más fácil, que es el sistema linealizado, que es el que yo puse allá abajo con la expansión de Taylor, esta que está ahí, que es la función evaluada, la que sea, por ejemplo, el balance de materia evaluado en el iterador que me estoy dando, más la derivada de ese balance de materia igualado a 0, multiplicado por un delta 0. Y cuando eso lo igualo a 0, obtengo entonces el valor de delta 0 que hace que no la función real, sino que su aproximación tenga solución. ¿Okay? Sí, perfecto. Ya, Gracias. súper. Ya, pues entonces, siguiendo la lógica, como por inducción, si yo ya ahora estoy en este punto de x1, vamos a ponerlo ahí, vamos a marcarlo con magenta, ahora estoy en ese valor que está ahí de x1, debiese repetir el mismo procedimiento, debiese preguntarme si es que esta es la solución. Entonces, ¿y cómo lo hago entonces? Ahora evalúo, pero ahora evalúo en F1, porque actualicé. Entonces, de acá yo podría decir, voy a evaluar ahora en F1. Y si es que rombo F1 se parece a 0, entonces ok. Pero claramente el F1 que está ahora acá, no se parece a 0, está a esta distancia, a toda esa distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar un procedimiento de linealización, pero ahora en vez de en 0, en 1. Y entonces lo que haría sería linealizar, y básicamente para linealizar, entonces aplicaría nuevamente Taylor, y lo que obtendría luego de aplicar Taylor, obtener una expresión lineal e igualarla a 0, ¿ya? Me permitiría encontrar entonces, y ahora lo voy a poner también con magenta, me permitiría primero linealizar, me permitiría encontrar una expresión que se parece, pero que ahora es lineal. De un momento que se me fue esto. Ahí está. Ahí está. Y es lineal, y se me borró, de hecho. Un momento. Entonces, al linealizar, lo que obtendría sería una expresión que describe ahora esa curva, que es una línea recta, y luego encontraría el valor de x que hace que eso sea igual a 0, que en este caso sería este x2. ¿Ya? ¿Y cómo obtendría el x2? Básicamente como el x1 más el delta 1.
¿Y cómo obtengo el delta 1? Despejando de la expresión lineal. O sea, sería el S1 con un signo negativo dividido por df a dx evaluado en 1. Y ahí lo tendría que hacer iterativamente, ¿ya? Entonces, como generalizando, lo que obtendría sería una actualización que en el caso del método de Newton necesita el valor de la función evaluada en la iteración késima y el valor de su derivada evaluada en la iteración késima. Ya este S de K1 es equivalente al de F a dx evaluado en K. Y una vez que tengo la actualización o ley de actualización, lo que hago es obtener el valor de x de k a la menos 1 como el x de k más el delta de k. Y entonces paso a la siguiente iteración, ¿ya? Y esto sería el método de Newton, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, antes de pasar a un poco a conversar como cuándo paro con este método, uno podría intentar entender esto desde una perspectiva un poco más interesante, que no sea solamente con ecuaciones. Y lo que yo en esta parte de la clase es que les intento que esto se transforme en un problema cotidiano, ¿ya? Y el problema cotidiano que me ocurre acá es que estamos en el cerro, que me encantaría ir al cerro, yo creo que todo va a tirar un poco los pies. Y básicamente estamos en un cerro, ¿ya? Que está representado por la línea punteada azul, ¿ya? Ese cerro tiene ese contorno, ¿ya? Y nosotros tenemos como misión encontrar un punto específico, que es este que ustedes ven acá, ¿ya? Ese punto es el que andamos buscando, que es cuando la función es igual a 0, ¿ya? Entonces tenemos como la posición en el cerro, la posición relativa en el cerro, en este camino azul, está dado por x, y la altura que tengo respecto a esa posición es equivalente al f de x, ¿ya? El f de x sería, para este ejemplo, sería algo así como un altímetro. Y estamos, por ejemplo, interesados en el lugar del camino del cerro donde tenemos una altura igual a 0, pero relativa a algo, por ejemplo, la altura, no sé, una altura determinada, ya que yo la puedo representar al final como este 0. ¿Ok? Entonces esa es la primera analogía que vamos a hacer. O sea, en vez de resolver un sistema de ecuaciones, lo que vamos a hacer es encontrar en qué lugar del camino obtengo una altura determinada, que va a estar representada cuando se cumpla esta condición, f igual 0. O altura igual a una altura que ando buscando, ¿ya? Ok, entonces, para eso, yo puedo asumir que si bien soy capaz de medir la altura, ya que es equivalente a lo que dice la Vale, que yo sí conozco la función, yo tengo a mi posición un altímetro, no sé dónde esa altura se hace igual a la que ando buscando, pero sí conozco la función. Yo puedo medir la altura, que es equivalente a yo conozco la función, conozco su expresión, pero no soy capaz de identificar dónde esa altura es igual a la que ando buscando, porque eso sería equivalente a resolver el problema, ¿ya? Ok, entonces bajo esa lógica, yo podría decir, estoy en un punto inicial, que va a ser este x0, que va a ser en algún lugar del cerro, entonces yo estoy acá, ¿ya? Y me interesa saber cuánto tengo que caminar, o sea, cuánto me tengo que desplazar en el camino para encontrar la solución, que sería equivalente al delta 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes están en esa situación, lo lógico que uno debiese hacer es ver hacia dónde bajo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, mido, ¿ya? Mido mi altura, y la altura me dio que era un valor positivo respecto al este sistema de referencia. Por ejemplo, me dio que era 10 metros respecto al valor de referencia. Entonces, lo lógico es preguntarme hacia dónde tengo que bajar, o sea, hacia dónde tengo que caminar para bajar, ¿ya? ¿Tengo que caminar hacia la derecha o tengo que caminar hacia la izquierda? ¿Ok? Y entonces, si mi pregunta es esa, lo que puedo utilizar es una expresión matemática que me permite describir eso y que se llama derivada, ¿ya? Y la derivada lo único que me dice es la tasa de cambio de la altura en función, por ejemplo, a los pasos que tengo que dar.
en el eje X. O sea, sería algo así. La derivada sería, de hecho, el de f a de x sería algo así como, por ejemplo, un delta f partido por delta x. Entonces yo podría, estando en el cerro, caminar hacia la derecha o hacia la izquierda y ver si aumenta o disminuye mi altura. Y quedarme con la posición o con la dirección en la cual yo voy a disminuir la altura. ¿Ya? ¿Y cómo lo podría hacer? Fácil, pues, porque yo observo acá y digo, mira, si doy un paso hacia la derecha, ¿ya? Entonces doy un paso hacia allá, entonces el delta x va a ser positivo. El x menos el x0 va a ser positivo. Y entonces observo que cuando doy ese paso, hay un escalón hacia abajo. Por lo tanto, el f menos el f0 sería negativo. O sea, esta derivada para este x0 sería negativa. ¿Qué implica eso? Que debiese caminar hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, la linealización, el cálculo de la derivada, lo que hace es responder primero a una pregunta que es ¿en qué dirección voy? Y luego, el despeje del delta cero, que en este caso estaría acá, lo que me dice es cuántos pasos tengo que avanzar hacia la derecha. ¿Ya? Asumiendo que de ahora en adelante, la pendiente se va a mantener constante, porque estoy asumiendo que hay una línea recta. ¿Ya? Y el método de Newton lo que dice es, ok, si por ejemplo me dice que tengo que avanzar hacia la derecha 10 pasos, imagínense ustedes que el delta cero es 10, y yo estaba en una posición inicial igual a, por ejemplo, 1, entonces el x1 va a ser ahora en la posición 11, que estaría acá. ¿Ya? Y luego vuelvo a hacerme la misma pregunta. Tomo el altímetro y me pregunto si es que ahora encontré solución, pues, si es que estoy. Y si es que no, me pregunto hacia dónde tengo que caminar. Y así sigo iterativamente hasta ojalá encontrar esa solución. ¿Ya? Este método se llama método de Newton en una dimensión y requiere información de primer orden. ¿Qué significa información de primer orden? Que requiere el cálculo de la derivada. ¿Ya? Y ahora, en relación a como analogía, para saber cuándo tengo que parar, yo debiese ser capaz de decir, voy a parar cuando estoy cerca de la solución, o sea, cuando el f en k tiende a 0. ¿Ya? Pero puede tender por arriba o por abajo. Entonces, lo que hacemos es que el criterio de parada, cuando termina el algoritmo, cuando dices ahí que estoy lo suficientemente cerca para decir que la solución es lo que obtuve y no tengo que iterar hasta el infinito, se puede expresar de esta forma. Voy a parar cuando la magnitud del altímetro es menor a una tolerancia, que yo la defino, por ejemplo, absoluta, ¿ya? Y esa tolerancia absoluta, voy a utilizar esta misma gráfica, voy a parar cuando el altímetro me entregue un valor de altura que es muy cercano al que yo ando buscando, y entonces ese margen de error va a estar dado por esto, fíjense. Acá, y acá. Esa banda que ustedes ven, que estoy destacando con amarillo, sería equivalente a la tolerancia que yo acepto respecto al valor 0. Y sería rho absoluto. ¿Ya? Entonces tendríamos que existe un ancho de esa banda de tolerancia que es 2 veces delta absoluto. ¿Ya? Porque tanto por arriba como por abajo puede ser, tiene que ser menor o igual al valor absoluto de delta absoluto, que es un valor, un número. Y la otra forma de parar sería que, si bien no llegué a la tolerancia que yo quiero, absoluta, que es esta, llego a una tolerancia tal que yo digo que me acerqué mucho a la solución. Y eso se conoce como tolerancia relativa. ¿Y en qué consiste la tolerancia relativa? Generalmente se puede expresar como cuántos órdenes de magnitud yo estoy dispuesto a disminuir respecto a mi iterador inicial. Por ejemplo, si mi tolerancia relativa es 10 elevado a menos 3, eso quiere decir que voy a parar cuando disminuya en 3 órdenes de magnitud, al menos, respecto a mi iterador inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi iterador inicial estaba a 1000 metros de altura, entonces esto se va a cumplir
cuando la tolerancia relativa, cuando se cumpla la expresión de la tolerancia relativa, vamos a tener una distancia respecto a la solución de 1 metro, de más o menos 1 metro, porque voy a multiplicar 10 elevado a 3 por el valor inicial, por 1000. Entonces voy a decir que voy a parar cuando el valor absoluto de mi iteración sea menor o igual a 1. Eso quiere decir entonces que disminuí en 3 órdenes de magnitud mi iteración inicial. O sea, mejoré en una milésima. O sea, mejoré en un orden de 10 elevado a 3. ¿Ya? Y básicamente así vería en el método de Newton. Que tenemos ley de actualización menos f partido por la derivada, evaluada en el punto, despejamos y nos preguntamos entonces si es que convergemos. Y esta convergencia, que antes yo les decía que era f de k, que se parecía a 0, ahora lo que hacemos es transformarla en estas expresiones matemáticas que están aquí. Que se pueden cumplir cualquiera de las dos, o podemos exigirle una, o podemos exigirle la otra. ¿Ya? Solver en Excel trabaja con esto. ¿Ya? Y la gran pregunta es, ¿cómo calculan las derivadas Solver? Si Solver no tiene un paquete de derivación analítica. La respuesta es numérica. Numéricamente lo hace. ¿Ya? Entonces, yo les tengo preparado, porque aquí aparecen en las PPT, si ustedes siguen las PPT, hay varios ejemplos que en clase yo los sigo, ¿ya? Pero como estamos ahora en un formato no presencial, preferí que en vez de revisar los resultados, simplemente intentar aplicar de inmediato los conceptos. ¿Ya? Esa va a ser mi idea. Vamos a ver si es que sale. ¿Ya? Entonces, mi objetivo va a ser encontrar la solución de un polinomio. ¿Ya? Y este polinomio lo voy a hacer genérico. Voy a intentar encontrar la solución de un polinomio que se puede expresar así. Fíjense, f de x es igual a 0 más a 1 por x más a 2 por x cuadrado más a 3 por x cubo. ¿Ya? Estoy trabajando con polinomios porque estoy explicándoles cómo se hace, pero luego esto va a ser, mañana de hecho va a ser la ecuación de Colebrook. ¿Ya? Y la idea entonces es aplicar esto en MATLAB. Entonces yo les mandé un par de archivos que los vamos a revisar de inmediato y vamos a resolver el primer ejemplo, que es un polinomio que tiene a 0 igual menos 3, ¿ya? Que tiene a 1 igual, en este caso, 1, ya este es el valor que está multiplicando el x, que tiene un a2 que va a ser igual a x cuadrado, o sea, sería entonces menos 3. Y ¿Profe? que tiene, dígame. Es que creo que esta es la ayudantía, la que subió Felipe, porque yo la hice y era el mismo ejercicio. Y Y el también el Felipe, tema de Colebrook. no, pues pero este no es el de Colebrook. Pero O también sea, hice... el Felipe hizo los dos programas, hizo este ejemplo y después se saltó Perfecto. al de Colebrook. Súper, entonces podemos hacer el siguiente. Por eso, para que hagamos el siguiente. No hay problema. No hay problema. De todas maneras es lo mismo, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque es un polinomio, porque estoy trabajando con polinomios, ¿ya? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, ustedes pueden después cambiar los valores de los parámetros y ver cómo cambian las soluciones. Ya, me interesa un par de cosas que podemos usar este y después lo cambiamos al siguiente ejemplo y va a ser exactamente lo mismo. Partamos con esto porque quiero mostrarles algo, chicos. Ya, vamos a partir con eso y después lo cambiamos. Ok, entonces, vamos a partir con este polinomio y vamos a usar las M-files que les mandé. ¿Ya? Entonces, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir mi MATLAB. ¿Ya? Por mientras, ustedes, si no tienen abierto MATLAB, ábranlo y abran la carpeta que les mandé. ¿Ya? Yo voy ahora a irme a mi MATLAB. Tengo que cerrar acá un momento. Vamos a APQ. Las clases. Y ahí, para que vayamos todo al mismo tiempo, voy a compartir, perdonen usted. Entonces voy a dejar de compartir el iPad. Voy a compartir mi pantalla. Ya, en este momento ustedes tienen que estar viendo mi fichero de MATLAB, ya mi programa de MATLAB. Ya ustedes tienen el suyo, deben tenerlo por delante. ¿Ya?
Entonces, lo primero que quiero que hagan es que sean capaces de identificar dónde guardaron la carpeta que vamos a utilizar, ¿ya? Pero la idea es identificarlo en el current folder, ¿ya? En la parte que está acá, arriba. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a buscar dónde está mi problema que voy a resolver con los ficheros que voy a utilizar, que para mí están en la carpeta APQ y está en la carpeta, no en la carpeta clases, sino que está en la carpeta videos. En este caso, la carpeta videos de 2020. Ahí está. Entonces, yo lo guardé, porque es importante esto, dónde guardamos los archivos. Lo guardé en la carpeta que dice clase 7 y la carpeta es la mfiles del ejercicio 1. ¿Ya? Ustedes, si lo guardaron en otro lugar, debiesen ser capaces de identificarlo y llegar a el camino que tienen que seguir en el navegador de Windows o de Mac, que tenga como resultado final la carpeta donde están los archivos que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces ustedes debiesen llegar a algo como esto, lo que yo les estoy mostrando en pantalla. ¿Ya? Si no han llegado a eso, pongan atención, revisen desde el minuto, casi una hora que llevamos conversando, desde el minuto 60 en adelante, ¿ya? Y pongan atención ahora. ¿Ok? Porque esto al final es, y lo pueden volver a revisar también en la guía de MATLAB, porque ahí es donde hablamos del current folder, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos una función, como es el caso que vamos a hacer, las funciones que utilizo tienen que estar en la carpeta en la que estoy trabajando, en la carpeta de trabajo. Por eso es que yo lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está la carpeta, donde están todos los archivos que voy a usar, que en este caso yo se los mandé, pero más adelante son ustedes los que los van a desarrollar, y entonces debiesen estar en una situación similar a la que ustedes ven en pantalla. ¿Ya? El mensaje que yo les envié era una carpeta que tiene 3 ficheros. Uno que se llama S, ejemplo 1. ¿Están viéndolo ustedes? Sí, profe. Ya. Sí, Y es una función. Gracias. Es una función. ¿Qué es una función? Es un pedazo de código que tiene argumentos y que entrega recorridos. Eso es. ¿Ya? Si se acuerdan de esa parte de álgebra, es lo mismo lo que aplicamos de álgebra, se aplica en MATLAB. ¿Ya? Una función es un pedazo de código que lo que hace es como ordenar un conjunto de operaciones secuenciales y que necesita información que yo le tengo que entregar, en este caso el dominio, que está entre paréntesis, y que luego de aplicar todos esos pasos secuenciales, transforma ese dominio en un recorrido. ¿Ya? En este caso en particular, mi función, que es f del ejemplo 1, tiene 2 argumentos. El argumento inicial, x, es un escalar que es el valor de x, que va a ser mi iterador. ¿Ya? Y el segundo argumento representa un vector que se llama a, y que dentro del vector a están los 4 escalares que multiplican a x cuadrado, x cubo, y el primero es el elemento constante, ya que no multiplica nada, de un polinomio. ¿Ya? Eso es los argumentos de entrada. Ya yo les estoy enseñando a leer una función ahora. Y conocidos los argumentos de entrada, porque yo solamente puedo utilizar una función siempre y cuando conozca todo su dominio, conocido el valor de x, dándole un valor a x y dándole un valor al vector a, yo debiese ejecutar esta secuencia de comandos, que lo primero es transformar el elemento primero del vector a en un escalar que se va a llamar AC. El elemento segundo lo voy a transformar en un escalar que se llama A1, y así sucesivamente. Y una vez que tengo esa transformación, voy a evaluar F, que sería equivalente a usar el altímetro. ¿Ok? Y entonces esta función será equivalente a nuestro altímetro. Nosotros le vamos a entregar el valor donde estamos en el cerro, X, y tenemos que entregarle unos parámetros extra para poder cerrar los grados de libertad. Y como resultado, esta función nos va a decir si es que estamos cerca o no de la solución. ¿Por qué? Porque nos va a entregar el valor de F. Y sabemos que estamos cerca de la solución
cuando f es cercano a 0. ¿Ok? Ya. El segundo archivo que yo les mandé es uno que es otra función que dice df a dx. Y lo único que hice ahí es súper similar, pero en vez de tener como recorrido la función evaluada en el punto, tiene como recorrido la derivada de la función evaluada en el punto. Ya, si yo derivo con respecto a x, dígame. En una consulta, ¿está mostrando el script de casualidad? Porque solo se ve el Sí. command window. No, Solo se ve el pero command me estaba window. preguntando, ya. Ya, perdonen Uy, ya. ustedes, ya. Entonces déjenme poner el desktop. Ya, ya, ahora sí, ustedes ven el command window, ¿no es cierto? Solo el command window. Y al lado de los Ya, ok, corresponde. no hay problema. Ahora ustedes debiesen ver ya no mi command window, sino que ahora los archivos que les mandé. ¿Los están viendo? Sí, ahora Sí, sí. ahí sí. Ya, entonces voy a intentar repetir lo mismo un poco más rápido. Ya. La función f ejemplo 1, ¿ya? Es un pedazo de código que requiere información que está en el dominio de la función, o sea, requiere información que está dentro del paréntesis, y entrega como resultado al final lo que está al lado izquierdo de la igualdad. Ese es el recorrido de la función. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo llamo a esta función, si yo quiero usar esta función, tengo que conocer todos los elementos de su dominio. Esta función tiene dos argumentos en su dominio. El primero es x y representa un escalar que es el valor de x que yo ando buscando. ¿Ya? O sea, básicamente sería equivalente a la posición en el cerro. Ya en la posición actual en la que estoy. Y el segundo argumento es un vector, que está escrito de esta forma acá abajo, y que dice que es un vector de todos los parámetros que acompañan a el polinomio. Como tengo 4 parámetros, A0, A1, A2 y A3, el vector A es un vector columna que tiene 4 elementos. El primer elemento es A0, el segundo es A2, el tercero es A3 y el último es A0, A1, A2 y A3. Ahí están los 4. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llamar a esta función, requiero entregarle un valor de x, iterador. Requiero entregarle valor de los parámetros. ¿Qué va a hacer esta función? Si yo la llamo con un valor de x y con un valor de los parámetros, lo que va a hacer es, primero, va a transformar los elementos del vector A en escalares. Por ejemplo, va a transformar el primer elemento del vector A en un escalar que se llama A0. Eso es todo. Como conozco el A porque lo estoy llamando a la función con ese vector conocido, entonces voy a poder ejecutar ese paso. El segundo paso es lo mismo, pero ahora sacando el segundo elemento del vector A y renombrándolo como A1. Y así sucesivamente. Y una vez que tengo todos esos escalares definidos, voy a evaluar la función que sería equivalente a lectura del altímetro. ¿Ya? Y noten que para eso yo tengo que decirle los parámetros y tengo que decirle dónde estoy en el cerro. Porque de lo contrario, el valor de x sería incógnito. ¿Ya? Entonces, la función ejemplo 1 es equivalente a el altímetro. Y la segunda función que les compartí es una función que es df a dx. Y lo que entrega es el valor de la derivada en el punto, ¿ya? Que sería algo como el delta f a delta x, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Y lo único que hace es lo mismo, hace exactamente lo mismo que les comentaba antes, o sea, que tiene el mismo dominio, tiene el valor de x, mi posición en el cerro, tiene el valor de los parámetros del polinomio, pero ahora, en vez de entregarme la función, me entrega la derivada, que yo la hice a mano. O sea, la derivada de un polinomio de tercer orden es el A0 se va, el A1 se transforma por X, se transforma simplemente en A1, el A2 sería 2 por A2 por X, y así. ¿Ya? Derivar polinomio, o sea, más sencillo imposible. Y una vez que tiene, y hago exactamente lo mismo, o sea, transformo los elementos vectoriales en escalares, ¿eso lo puedo evitar? Sí, yo podría directamente acá poner los valores A paréntesis 1, A paréntesis 2, también es válido. Y finalmente obtendría entonces el valor de la derivada evaluada en el punto. ¿Ya? Esos son los dos elementos que tengo, que me van a permitir hacer el método de Newton. ¿Ya? Ahora, les voy a mostrar ya no una función,
sino que les voy a mostrar un archivo principal que es con el que yo voy a trabajar. ¿Ya? Este archivo principal con el que yo voy a trabajar es el que va a permitirme, utilizando las funciones que les mostré, aplicar el método de Newton. Y este archivo que yo les mandé tiene una ayuda a memoria, tiene un apoyo para que ustedes comiencen a soltarse. ¿Ya? Entonces, el apoyo en este caso es que lo que les estoy mostrando representa los pasos del método de Newton. Entonces, si empezamos a trabajar así, muy, acordándonos de lo que parece el método de Newton, yo primero tengo que ingresar los datos. ¿Ya? Y los datos que voy a ingresar en un principio son los valores de los parámetros del polinomio. ¿Ya? Entonces yo podría decir que los valores de los parámetros del polinomio los voy a expresar como un vector, perdón, como un vector, voy a poner acá, entre corchetes porque es un vector, y voy entonces a poner los valores del polinomio, ya que yo les comentaba que luego los podemos cambiar para resolver el siguiente ejemplo, ¿sí? Es lo mismo. El primer elemento va a ser el A0, o sea, va a ser menos 3. Como es un vector columna, tengo que poner un punto y coma. El segundo elemento es un 1. El tercero es un menos 3 también, y el cuarto es un 1. ¿Ya? Eso es básicamente A0, A1, A2 y A3 del polinomio. ¿Ya? O sea, es un dato que va a mantenerse constante porque vamos a resolver un polinomio que es menos 3 más x menos 3x cuadrado más x cubo. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Necesariamente tiene que ser un vector columna? No, pero yo le aconsejo que sí, porque todas las expresiones que yo describo, con las cuales yo trabajo en APQ, son todos vectores columna. ¿Ya? Si tú quieres trabajar con vectores fila y aplicar luego las ecuaciones que se derivan de, por ejemplo, cuando veamos el método de Newton de n dimensiones, recuerda que tienes que transformarlo a vectores columna. ¿Ya? Ya, se dice transpone, pero ya. Gracias. Sí. O sea, si quieres transponerlo, también esto se puede plantear como un vector así, en vector fila en ese caso, y después ponerle una comita y eso sería el traspuesto. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, ya. Entonces, tenemos los parámetros de los polinomios que básicamente ya están transformados en un vector útil para la simulación, ¿ya? Porque yo ya vi que la función requiere unos parámetros que van a estar dentro de un vector que tiene que tener ese orden. ¿Por qué? Porque lo vi acá. A0, A1, A2 y A3. Porque mi modelo espera que estén en ese orden, fíjense. El primer elemento es A0, el segundo elemento es A1 y así. ¿Ya? Yo decido cómo va a ser, pero una vez que decido tengo que ser ordenado y ordenado. ¿Ya? Ok, entonces esto sería equivalente si es que tuviésemos un balance a los alfa, a los parámetros. A los parámetros y aquellas variables, por ejemplo, que se van a mantener fijas. Serían aquellos fijas. Y ahora propongamos un iterador inicial. Démonos un iterador inicial. Por ejemplo, digamos que x0 va a ser igual a un lugar en el cerro. Por ejemplo, yo les había mostrado con el ejemplo que era 1. Ese va a ser el iterador inicial, que es básicamente donde parto en el cerro. ¿Ya? Donde parto en el cerro. Entonces, el método de Newton dice, ok, antes de hacer cualquier cosa y cualquier algoritmo numérico, lo primero es probemos si es que el iterador inicial soluciona el problema. O sea, veamos el altímetro. ¿Y cómo vamos a ver el altímetro? Evaluándolo. Entonces vamos a decir que para evaluarlo, vamos a ver el altímetro, que es equivalente a llamar a esa función. ¿Y cómo llamo a la función? Tengo que usar su nombre. Entonces voy a llamar a la función con dos argumentos que son obligatorios. El primer argumento es el valor de x. ¿Ya? Y el valor de x va a ser, para mí, descrito por una variable que la llamé x0. x0. ¿Ya? Y el segundo argumento, los argumentos de las funciones se separan con comas, corresponde a un vector que tiene 4 elementos. Entonces ahí pongo A, que sería el vector. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer acá? Entonces voy a evaluar altímetro. Nada más. ¿Ok? Y para evaluar el altímetro, recuerden, yo no puedo evaluar el altímetro así. Yo necesito saber en qué lugar estoy y cuáles son los parámetros del altímetro. Por lo tanto, le tengo que entregar esa información.
¿ya? Que eso responde un poco a la pregunta que me hacía Ricardo, en relación a si el valor de X es un valor que me tengo que dar, sí, porque estoy ocupando un procedimiento numérico, ¿ya? Guardo, ¿ya? Y antes de continuar, voy a preguntarme si lo que yo llevo hasta ahora, y he escrito hasta ahora, permite obtener lo que yo pretendo obtener, que es la altitud en el punto actual. Entonces voy a definir un breakpoint. ¿Qué son los breakpoints? Son semáforos que me permiten, en vez de ejecutar el código desde arriba hasta el final, ejecutarlo desde arriba hasta un punto que yo le digo que espere una instrucción. ¿Cómo se generan los breakpoints? Ustedes ven una línea donde hay una instrucción, que son las líneas que tienen instrucciones, que no son comentarios, aparecen con una línea horizontal, y le dan un clic a la línea horizontal, y se va a transformar esa línea horizontal en un punto rojo. Ese punto rojo es un semáforo. Y ese semáforo lo que va a decir es que cuando yo le doy run a mi programa, no ejecute esa instrucción, que espere, ¿ya? Hasta ahora, si está bien lo que yo he hecho, lo que debiese tener en mi workspace debiese ser dos variables. La variable primera sería un vector de 4 elementos, como el que ustedes ven ahí. -3, 1, -3 y 1. Lo puedo ver en el workspace y para eso lo puedo ver acá. Noten, por ejemplo, que acá el valor A representa la variable que definí. Pero existen otras variables, A, alfa, F1, F2, GA. Todas esas variables fueron, como están desde otros códigos que yo usé. Entonces, ni no me sirven, porque estoy resolviendo otro problema. Entonces, lo que yo tendría que hacer antes de seguir trabajando con el método de Newton es observar que aparecen más variables que las que yo definí, porque aparece el A, aparece el X0, que es igual a 1, pero también aparecen otras variables que lo único que hacen es hacer ruido. Entonces pongo quit debugging, o sea, voy a dejar de utilizar el semáforo, y lo que voy a poner al principio de todo es un clear all. ¿Qué es lo que hace el clear all? Borra todas las variables que existen en el workspace, ¿ya? Y también voy a poner un CLC que lo que hace es borrar todas las instrucciones que habían en el workspace, ¿ya? Yo se lo recomiendo hacer porque de lo contrario es súper difícil encontrar errores, ¿ya? Entonces, si se fijan, cuando yo hice eso, el semáforo ya no está en rojo, está en gris. Eso es porque hice una modificación a mi problema, a mi archivo, y que no ha sido guardada. También pueden observar que esa modificación implica que o aparece como un asterisco al lado del nombre de la función o al lado del nombre del archivo en el que estoy trabajando. Y cuando yo le doy save, ese asterisco desaparece y el breakpoint se transforma en un punto rojo de nuevo. ¿Ok? Entonces voy a darle de nuevo run, y ahora en mi workspace lo que debiese pasar es que debiese tener solamente dos variables. La primera es A y es un vector, y la segunda es X0 y es un escalar, que es igual a 1. Por lo tanto, yo puedo decir hasta ahora cumplo con lo que yo quería hacer. Y si observan, el archivo está con una línea verde acá, que es básicamente cuando el auto se detiene en un semáforo en rojo. O sea, estoy esperando avanzar, pero todavía no he avanzado, todavía la luz sigue en rojo, ¿ya? Y aquí hay dos opciones. Si yo le doy continue, lo que va a hacer es que el auto va a avanzar hasta encontrarse con otro semáforo o hasta salir. O sea, como no hay otro semáforo acá, si yo le doy continue, va a ejecutar esa línea y voy a salir del programa, porque se ejecutaron todas las instrucciones que existían. Si yo le doy step, voy a saltar de este semáforo a la siguiente instrucción y voy a quedar esperando órdenes para ver si es que ejecuto la siguiente instrucción o no. Y si yo le pongo step in, lo que va a pasar es que voy a ingresar a esta función. Entonces le voy a poner step in y fíjense que ahora aparezco acá, en esta función, que es la función que estoy evaluando, ¿ya? Y acá hay algo súper interesante. Si observaron, cuando yo estaba, antes de aplicar el step in, habían dos variables, A y X0.
pero ahora x0 no existe. ¿Por qué no existe? Porque x0 fue definida en este archivo. Y cuando yo ingreso a la función, estoy en otro archivo. Entonces lo que hace MATLAB es reservar el valor de x0, pero como estoy en el archivo feg1, te muestra el workspace de esta función. ¿Ya? Y eso se llama variable local. Las variables solamente existen en los lugares donde se definen. ¿Ya? Y lo otro que es interesante es que si ustedes revisan ahora en el workspace, que ahora es el workspace de la función fEjemplo1, el valor que aparece no es x0, sino que es x simplemente. ¿Por qué es x si es que en esta función yo no definí x? No en ningún lugar dice x es igual a 1. Eso es porque cuando yo llamé a la función, dije que el primer argumento, que era igual a x0, también es igual a un número 1. Y entonces cuando ingreso a la función, el 1 está ahí. Está como primer argumento. Y como el primer argumento yo lo llamé x, automáticamente asigna que el nombre de la variable x tiene un valor 1. Al igual que el nombre de la variable a, perdón, acá, tiene un vector de 4 componentes. ¿Ya? Yo continúo, ejecuto los pasos, transformo los elementos de vectores a escalares, y a continuación observo que tengo la definición de A0, A1, A2 y A3, que tengo el valor de x, y por lo tanto puedo calcular la altura, que es menos 4. ¿Ya? Si hay algo que no está definido, me va a aparecer un error. Si lo doy step de nuevo, voy a volver al archivo principal y voy a seguir avanzando hacia abajo. ¿Ya? Antes de continuar, y para reforzar la comprensión, voy a hacer una modificación y en vez de poner el valor A, le voy a poner el valor, por ejemplo, W. ¿Ya? Entonces me voy a preguntar, porque echando a perder se aprende mucho. ¿Me podría dar un error esta definición? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que voy a entregar como dominio un vector que se llama A, pero arriba no está definido. Fíjense. Si lo doy run, voy a parar acá. Si yo le doy step, va a aparecer un error que está acá. Y que dice, y aquí es súper importante, revisen los errores, dice que no existe la función o variable A. ¿Y dónde no existe? No existe cuando la intenté utilizar en este archivo, main Newton ejemplo 1, en la línea 18, en esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, yo estaba ocupando un valor A y no estaba definido el vector A. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría, por ejemplo, que cambiar el valor A por el W, porque ese sí está definido ahí arriba. Entonces, le doy run de nuevo. Y ahora si lo doy step, ya no aparece un error, porque el W estaba definido. ¿Ya? Pero, quizás podría haberme aparecido un error, voy a run de nuevo, cuando yo evalúo la función. ¿Por qué? Porque en la función yo esperaba obtener un vector que se llama A, y acá no definí ningún vector que se llama A. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo step in, voy a entrar a esta función y no me generó un error. ¿Por qué no me generó un error? Porque aun cuando el segundo argumento, cuando yo llamé a la función, no es A, lo que interesa es el número, no el nombre. ¿Ya? Lo que se traspasa de un archivo a una función son los números. No, yo no entrego a la función la variable x0, yo entrego a la función el valor 1, que es igual a x0. Como segundo argumento yo no entrego w, sino que entrego un vector -3, 1, -3 y 1. Y cuando ingreso a la función, esos valores se les asigna una variable. En este caso, la primera variable se le asigna el valor x, y de ahí en adelante voy a trabajar siempre con x. Y el segundo argumento, que es un vector, que antes se llamaba w, ahora se llama a. Y hacia abajo va a seguir llamándose a. Entonces vean ustedes que si me voy al workspace, está a y está x y no está w. ¿Por qué? Porque no estoy en el archivo principal donde fue definido.
Pero una vez que yo salgo de la función y vuelvo entonces al archivo principal, fíjense que ahora desaparecieron todos los A y volvieron a aparecer las variables del workspace. ¿Ya? Y si yo le doy step de nuevo, entonces ahora soy capaz de calcular el valor de altímetro, ya que en este caso sería -4. ¿Tienen dudas acá? Ok. Entonces, aplico el altímetro, vuelvo al método de Newton, y básicamente me tendría que preguntar si soluciono el problema o no. Ya, entonces yo podría, como no obtengo el valor de F0, quizás lo que podría calcular es más bien el valor absoluto de F0, que podría ser entonces una variable que defino que sería F0 valor absoluto, que va a ser igual a la función abs de F0. Ya que sería equivalente a más que el valor de F, el valor de el que ando buscando, que es para comparar con la tolerancia. En este caso es 4, porque es -4. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos que nuestra tolerancia era 0,1, claramente el X0 no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque la solución que obtengo no es igual, no es menor a 0,1, es mayor. Estoy lejos de la solución todavía. Entonces, ¿qué puedo hacer? Calculo la actualización. ¿Cómo calculo la actualización? Lo primero que tendría que hacer es calcular la derivada. Y se calcula de la misma forma que calculamos el altímetro, que estimamos el altímetro, pero ahora, en vez de utilizar la función altímetro, utilizamos la función derivada del altímetro, que en este caso sería un df a dx del ejemplo 1. ¿Ya? Que yo me aseguré, y esto se los recomiendo mucho, que si es que van a trabajar con funciones que tienen características similares, el orden de los argumentos también sea el mismo para hacer esto, para copiar y pegar, básicamente. Y entonces vamos, como no encontramos solución, vamos a calcular el df a dx, que va a ser básicamente evaluar la derivada en el valor actual. O sea, vamos a calcular la pendiente. Entonces, nuevamente le damos un run, ahora vamos a parar acá, y somos capaces de calcular la derivada. ¿Ya? La derivada está bien, bueno, pueden ustedes revisar, pero es una derivada muy sencilla. ¿Ya? Entonces nosotros calculamos la derivada, que está calculada acá, entonces vamos a decir que ya lo hicimos. Y una vez que calculamos la derivada, entonces calculamos la actualización. ¿Y cómo calculamos la actualización? Podríamos decir que el delta 0 sería igual a menos F0 dividido por df0 a dx. ¿Ya? Que es, no debiese haber problema porque en la línea 20, perdón, en la línea 18 obtuve el valor de F0, o sea, a la línea entonces 31 ya va a existir, y el df0 a dx está calculado en la línea 27. Por lo tanto, en la línea 31, ambos elementos existen. ¿Ya? Y a continuación voy a actualizar el iterador inicial como el x0 más el delta 0. Y una vez que actualizo el iterador inicial, debiese probar en el nuevo iterador. O sea, debiese evaluar ahora con mi altímetro nuevamente. Entonces vamos a poner ahora que voy a tener F1. Que voy a evaluarlo en el punto X1. ¿Ok? Entonces, guardo. Entonces voy a partir ahora del cálculo de la actualización. Entonces tengo un paso de 0 que me dice que voy a disminuir 2 metros. O sea, que tengo que avanzar menos 2 metros. Tengo que retroceder entonces 2 metros. Entonces, si mi x0 era 1, entonces mi x1 va a ser menos 1. Ahí está. ¿Ok? Y a continuación entonces voy a preguntarme si con ese nuevo iterador encuentro una solución mejor. En este caso menos 8. No, me alejé. ¿Por qué me alejé? Porque puede pasar que si es que parto de un iterador inicial malo, obtengo resultados malos. Incluso me puedo ir alejando, ¿ya? Porque solamente utilizo información local, ¿ya? Y así esto lo haría iterativamente. Si, por ejemplo, en vez de partir con el 1, parto, por ejemplo, con el 2, y hago exactamente lo mismo, ¿ya? Obtengo la derivada, calculo todo, me voy a dar cuenta que la primera vez el altímetro me dio menos 5,
Y la segunda vez el altímetro me dio 200. Oh, también no es muy buena la actualización. Ok. ¿Qué hago entonces? Puedo partir de otro iterador inicial, 5. Ok. Vuelvo a hacer lo mismo y ahora fíjense que el F0 que es 52, ahora el F1 es 13,9. Ahora sí voy en un lugar que voy descendiendo. ¿Ya? Y claro, lo que habría que hacer a continuación sería utilizar un ciclo for, entonces, y de hecho lo que debiésemos aplicar es un while, porque debiésemos ejecutar esto hasta que se cumpla una determinada condición, y dentro de ese ciclo while debiese tener una evaluación del altímetro, el cálculo de la derivada, la actualización y el update. Y eso hacerlo iterativamente. ¿Ya? Les voy a mandar voy a partir desde este código, lo voy a desarrollar completo y se los voy a enviar para que tengan material de apoyo. ¿Ya? Ok. Por último, para terminar, si ustedes quieren trabajar luego con el otro polinomio, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ya? A lo que voy. Los iteradores iniciales son claves para obtener solución. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el método de Newton solamente utiliza información local. Por lo tanto, si ustedes partieron de un iterador cuya pendiente no se parece a la pendiente que obtendría cerca de la solución, van a tener cualquier cosa. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si nosotros partimos con un iterador inicial de 3, en 8 iteraciones debiésemos ser capaces de encontrar la solución. Ya, aquí está el valor de XTK, que vamos a ir avanzando. Y en este caso, este f de k corresponde al valor del altímetro, que parte de un valor súper grande y que llega en 8 iteraciones, en 8 actualizaciones a la solución. ¿Ya? Y si parte con un iterador distinto, que la solución en este caso del problema es, la solución es 3. Y si ustedes parten, por ejemplo, con un x0 que es 1, que está más cercano a la solución, no necesariamente pueden llegar a obtener solución. ¿Por qué? Porque si bien parto de algo que está más cerca de la solución, en el camino puede pasar que la derivada sea cercana a cero y por lo tanto la actualización esté pronta a indeterminarse. ¿Cómo es lo que pasa acá? Que voy actualizando, actualizando, actualizando y de repente se pega acá un salto súper grande y eso es producto de que acá lo que tenemos es, este es el valor, acá está la derivada. Entonces lo que observan es que cuando estoy en un punto en la iteración 15, se obtuvo una derivada muy grande, lo que implica entonces que este término delta es muy pequeñito, tiende a 0, por lo tanto se genera unos pasos muy pequeños de actualización. ¿Ya? Ok, entonces básicamente el método de Newton entonces trabaja de esta forma, calculamos una actualización, la cual necesita la derivada, entrega información local, eso quiere decir que la solución va a depender del iterador inicial, y si es que mi sistema tiene más de una solución, como el que ustedes ven acá, la solución a la que voy a converger va a depender del iterador inicial. ¿Ya? En este caso, este sistema tiene 3 soluciones, 1, 2 y 3, y si yo parto de una solución que está más cercana a 1, entonces voy a obtener como solución el 1. Si parto de una solución que está más cercana, x0 más cercano a 2, entonces voy a obtener como solución 2. Y así es con lo mismo con el 3. ¿Ya? En esta gráfica que ustedes ven acá, está expresado el límite que implica entonces irse hacia solución 1, perdón, acá está el azul, lo voy a marcar con azul, las soluciones, aquí está solución 1, que sería x solución igual a 1, x solución igual 2, y x solución igual 3. Y dependiendo de dónde parto, si parto, por ejemplo, desde este límite hacia la derecha, entonces voy a converger a esa solución. Si parto de ese límite hacia la izquierda, entonces voy a converger a la solución que está acá. ¿Ya? Eso se llama radio de acción y básicamente se puede determinar a partir de identificar los puntos de inflexión de las derivadas. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo les cuento esto?
Porque depende del iterador inicial, depende del iterador inicial y depende del iterador inicial, varias veces. Entonces, cuando nosotros trabajemos con el método de Newton, el valor del x0 es clave. Tiene que ser algo que tenga sentido físico. ¿Ya? Lo que aparece en esta PPT para terminar, si es que su sistema tiene más de una solución, pueden obtener el resto de las soluciones, si es un polinomio, aplicando esta división, y si es un no polinomio, partiendo desde muchos iteradores iniciales y viendo hacia dónde convergen todos esos iteradores iniciales, que es una búsqueda a la fuerza. ¿Ya? Ok, para ustedes, ¿qué les queda? Pueden revisar con los videos que aparecen de respaldo de esta clase aspectos relevantes con la convergencia del método de Newton que se llaman tasa de convergencia. ¿Ya? Ahí es un video de 30 minutos donde está explicado lo mismo que les estoy contando, más aparte de la tasa de convergencia. ¿Ya? Eso. También pueden revisar otros métodos de actualización, en este caso el método de la secante, que en vez de calcular la derivada, hace como una derivada, pero lo que hace es calcular unos delta f partido por unos delta x. ¿Ya? Ok, entonces con esto terminamos el método de Newton en una dimensión y mañana Felipe lo que va a hacer es que los va a apoyar con respondiendo dudas de la ayudantía que es aplicar este método. ¿Dudas? Vamos entonces por... Yo tengo una duda chiquita. Vale, cuéntame. En el MATLAB, ¿por qué sacó la valor absoluto? Porque cuando termino de... porque el criterio de parada que tengo para el método de Newton es que la función sea cercana a cero. ¿Ya? Pero para que sea cercana a cero, la función puede ser cercana a cero por los valores negativos o por los valores positivos. Entonces, mi criterio de parada no es que la función sea igual a cero, sino que es que el valor absoluto de la función sea menor o igual a una tolerancia. ¿Ya? Porque de esa forma puede ser cercana a cero por los negativos o por los positivos. Entonces siempre asumo que en este caso como que voy bajando el cerro, no puedo como bajarme y después tener que subir. Sí, de hecho puede pasar eso. El asunto es que voy a parar solamente cuando esté seguro que la solución que tengo, que es cuando termino de bajar el cerro, es cuando llego a la altura, ¿cachai? No es que bajo el cerro indefinidamente. Porque si no le pusiera el valor absoluto, imagínate por ejemplo que en vez de poner un valor absoluto, yo digo, voy a parar cuando f de k sea menor o igual a una tolerancia. ¿Ya? Que una tolerancia chiquitita, por ejemplo 0.0001. Eso es muy cercano a cero. Entonces uno podría decir, súper, o sea, estoy poniendo que estoy casi igual a cero. Pero esta condición que tú ves acá también se cumple cuando el f de k es igual a menos 100, porque es menor a 0,001. Entonces, para evitar eso, el criterio de parada es que el valor absoluto sea menor o igual a una tolerancia. De tal forma de que si es que yo pongo como tolerancia 0,001, lo que estoy diciendo es que voy a poner como una especie de precisión que va a ser del orden de más o menos 0,001. ¿Okay? Ya. Eso. Gracias. Ya, entonces les voy a mandar el código con el método de Newton a partir de lo que les acabo de mostrar para que ustedes lo tengan y lo puedan comparar con lo que ustedes han comprendido de esta clase. Si tienen dudas, por favor escríbanme. Nos vemos el próximo viernes. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, profe. Adiós.